Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema la meditación como herramienta para enfrentar el miedo. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy vamos a profundizar en un tema fundamental para nuestro bienestar: cómo lidiar con el miedo y la ansiedad. Nuestra mente a menudo se convierte en un refugio. Cuando nos asustamos, la respuesta automática es sumergirnos en nuestros pensamientos. Buscamos desesperadamente una solución a través de ellos. Estos pensamientos que surgen del pasado o del futuro se alimentan del miedo. Creemos que si pensamos lo suficiente, si analizamos cada escenario posible, encontraremos una manera de frenar esa sensación de ansiedad. La cultura en la que vivimos nos ha enseñado a reaccionar de una manera muy particular ante el miedo y la ansiedad. Cuando sentimos estas emociones, la respuesta habitual es asustarnos aún más por el hecho de sentirlas. Entramos en un círculo vicioso. La ansiedad nos genera más ansiedad y eso nos empuja a sumergirnos aún más en nuestros pensamientos para tratar de controlarla. Creemos que la solución está en la mente, en un laberinto de ideas y preocupaciones que paradójicamente nos alejan del momento presente. Pero existe otra forma de abordar estas emociones. En lugar de buscar una solución en el pensamiento, podemos dirigir nuestra atención al cuerpo. La clave está en sentir el miedo y la ansiedad, en permitirnos experimentar la sensación física que provocan. Es un acto de valentía, es atreverse a sentir sin juzgar. Imaginad que sois un explorador. Vuestro cuerpo es el territorio a explorar. Podéis escanearlo y localizar dónde reside esa sensación de ansiedad o miedo. ¿Lo sentís en el pecho? ¿En el estómago? Quizás en la garganta. Simplemente observando y sintiendo esa experiencia en el cuerpo, algo mágico sucede. Esa sensación a la que tanto le temíamos comienza a cambiar. Es como si al ser reconocida, al ver que está ahí, al sentir conciencia de ella, perdiera su fuerza y su poder. A veces incluso se desvanece por completo. Y es aquí donde entra la meditación. La meditación nos entrena para ser el observador, para sentirlo todo desde ese estado de conciencia. Nos ayuda a darnos cuenta de que somos un observador, observando simplemente una experiencia. Al meditar, experimentamos el miedo o la ansiedad, pero nos separamos de ellos. Nos damos cuenta de que no somos ese miedo o esa ansiedad. Nosotros somos quienes lo observan. Los observadores, quienes los experimentamos. Esa distinción es crucial. Cuando pensamos que somos el miedo o la ansiedad, sentimos que no hay escapatoria, que no hay manera de deshacernos de ellos. Pero cuando entendemos que somos el observador, la persona que experimenta estas sensaciones, nos liberamos de esa identificación. Dejamos de ser la emoción y recuperamos nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar, cómo dar respuesta. Nos damos cuenta
de que somos mucho más grandes y poderosos que cualquier emoción que podamos sentir. Muy bien, y ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Encuentra una posición cómoda, puede ser sobre una silla, en el suelo, sobre un cojín, por ejemplo, o una alfombra. Y vamos a bajar la música. Vamos a cerrar los ojos y llevar la atención a nuestra respiración. Y por cierto, antes de seguir adelante, solo mencionar que este tema tan importante del miedo y la ansiedad, el dolor emocional también, vamos a hacer más profundización en ello más adelante. Muy bien, pues vamos a cerrar los ojos con suavidad. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración y recordad que no hay que respirar de ningún modo concreto. La respiración es simplemente un objeto con el cual meditar. Hay muchos más distintos. Y vamos simplemente a sentirla. Si estamos nerviosos o estresados, la respiración va a ser distinta, no pasa absolutamente nada. Simplemente el ejercicio es sentirla, observarla, y observarla significa sentirla. Y si algún pensamiento surge, sugiero que simplemente lo notamos que está ahí, pero no nos enganchamos a él. Simplemente lo notamos y volvemos a centrar toda nuestra atención a la respiración. Ese es el ejercicio, es entrenar nuestra mente. Muy bien, pues vamos a notar cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y nos centramos simplemente en esto. Y si surge cualquier emoción, como ansiedad, miedo, tristeza, alegría, simplemente la sentimos, pero no nos enganchamos a ella. Simplemente notamos que estáis sintiéndola y volvemos a centrarnos en sentir la respiración, en enfocarnos totalmente en la respiración. Y notamos cómo cada respiración es distinta. Y podemos pensar, pero esto de enfocarnos en las respiraciones es algo demasiado simple, es muy tonto. No, para nada. El efecto beneficioso que tiene sobre todo, tanto físico como mental, es increíble. Y si os unís hoy, os recomiendo empezar desde la primera sesión donde se explica todo. Y según vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo mucho más. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y vamos a meditar por unos minutos, sobre unos 7-8 minutos. Se recomienda también por algunos expertos meditar unos 10 minutos mínimo. Depende también si hacéis una meditación o 2 al día. Podéis meditar 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la tarde, como mejor os sintáis vosotros. Y también se recomienda que no sea como una obligación, pero sí es un ejercicio. De hecho, podéis tratar de estar presentes en todo lo que hagáis. Sentirlo todo, con la máxima atención. Es vivir el momento presente.
Eso es meditar. Sentimos cómo el aire entra, esa respiración. No hay que forzar, simplemente sea la que sea. La sentimos. Y sentimos cómo el aire sale. Y notamos cómo cada respiración es distinta. Pero al mismo tiempo, la respiración, el hecho de respirar, es algo constante. Y no podemos controlarlo. Es como un símil de la vida misma. También tenemos que ser todo el tiempo conscientes de tener la espalda recta, pero relajada al mismo tiempo. Y si surge algún pensamiento, solo notamos que está ahí y no nos enganchamos a él. Volvemos con amabilidad a observar nuestra respiración. Notamos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cómo entre respiración y respiración, entre cada vez que cogemos aire y lo soltamos, ahí cada respiración tiene una forma, tenía una forma. Y cuando ya ha pasado la respiración, ahí hay un hueco que era ocupado por esa forma. Y cada respiración es distinta, constante, pero distinta.
Y ahora nos preguntamos, ¿quién está observando la respiración? ¿Quién observa? Nuestra conciencia, ese espacio de quietud, donde solo hay quietud. Donde nada se juzga, solo hay quietud. Y vamos a intentar sentir esa quietud. Y si no podemos, no pasa nada. Seguimos sintiendo nuestra respiración. Y seguimos sintiendo cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando estemos preparados, vamos a abrir los ojos suavemente. Y vamos a observar los objetos que tenemos enfrente de nosotros, o si estamos en un parque, por ejemplo, los árboles, o en la montaña, una flor, la hierba, las montañas. Y gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.